Hola chicos, soy profe Carlos. A continuación, nosotros haremos la presentación de los órganos linfoides y autogenia de los linfocitos. Mi grupo está conformado por Alejandro López, Brenda Castillo y quien les habla Catalina Polo. En la siguiente diapositiva encontrarán una pequeña introducción sobre todo lo que vamos a hablar a lo largo del video. Bueno, en esta parte a mí me correspondió lo que es la médula ósea. Es un órgano de gran tamaño que está en aproximadamente un peso de 3 a 4 kilogramos en el adulto mayor y que varía de peso de acuerdo a la edad. ¿Sí? Este gramaje es, por así decirlo, un aproximado de un adulto promedio. Con la edad sirve de albergue a células madres o células pluripotenciales, de las cuales se originan la mayoría de las células responsables tanto de la inmunidad innata, adquirida y de la producción de eritrocitos. Esta médula ósea está conformada principalmente por trabéculas óseas, que son pequeños espacios, células endoteliales de los capilares sanguíneos. Estas también proporcionan una gran parte de la estructura de esta médula ósea, tejido mesenquimatoso y perivascular, además de unas pequeñas fibras nerviosas. En la médula ósea hay diferentes nichos que, más que espacios anatómicos aislados, son microambientes formados por una conjunción de quimioquinas y de citoquinas. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos nichos? Encontramos los nichos para los linfocitos B, encontramos un nicho para las células plasmáticas de la médula ósea y especialmente hacemos énfasis en los linfocitos de la memoria, que también tienen su propio nicho. Estos linfocitos, al reconocer el reingreso, se activarán rápidamente y se transformarán en células productoras de citoquinas. Antes de empezar a hablar del timo, debemos tener claro que los LS, los linfocitos LS, están presentes en todos los tejidos. Tienen propiedades demasiado extraordinarias y amplias, como por ejemplo que aprenden nuevos procesos, guardan memoria de sí mismos para activarse cuando es necesario, le enseñan a otras células mecanismos para defenderse, para conservar su capacidad de reproducirse. Cuando ya están maduros, llegan también a conservar esa capacidad de reproducción para de esa forma crear clones que amplifican su capacidad de respuesta para un agente agresor. Ellos, cuando entran al timo o al llegar al timo, se vuelven LST y ellos pues pasan por el timo para iniciar su maduración, y este proceso termina ya en el torrente circulatorio pocos días después de que sale del timo. Entonces ahora sí vamos a hablar de él. Su función principal es la de educar. Como dije anteriormente, los LS tienen esta propiedad o esta capacidad de aprender nuevos procesos. Entonces en el timo es donde esto se efectúa. El timo tiene esa capacidad de educar a los LST para que toleren todo, pues para que toleren lo propio, lo del cuerpo, y para que ataquen lo extraño. Entonces, es el órgano central de la inmunidad adquirida. Su función fue reconocida en 1960 porque se dieron cuenta que cuando las personas carecían de timo había una inmunodeficiencia severa. Y pues sabemos que el timo tiene compleja relación con los sistemas endocrinos y nerviosos y es rica, pero riquísimamente inervado, con fibras tanto adrenérgicas como colinérgicas. Sabemos que está ubicado en la parte superior del mediastino anterior, que tiene una gran actividad en la vida embrionaria y que alcanza su mayor tamaño en el periodo perinatal. Alrededor de los 7 años, el timo empieza a decrecer y alrededor de los 30 llega solo a pesar 12 gramos, pero él continúa siendo un órgano activo durante toda la vida de las personas y su actividad se incrementa obviamente cuando se requiere la producción de más LST. Como les había mencionado anteriormente, los LS que son destinados a convertirse en LST deben entrar al timo para sufrir su maduración.
entre otras cosas, porque ahí mismo hacen su maduración, su proliferación, su selección y su diferenciación antes de llegar al torrente circulatorio y pues de situarse en los siguientes órganos linfoides o los linfoides secundarios que ahorita van a hablar al respecto. Entonces resulta que los pre-T, o sea, antes de estar en el timo, ellos ingresan por la vía sanguínea y pues el timo es demasiado restrictivo con esa vía sanguínea, o sea, solamente permite el ingreso de los LSTs inmaduros que provienen de la médula ósea, nada más es permisivo. El timo está formado por dos lóbulos rodeados por una cápsula de la cual se desprenden tabiques que se dirigen al interior y que están cubiertos por un epitelio que secreta una serie de hormonas conocidas como timosinas que participan en la maduración de los LSTs que llegan de la médula ósea. La primera etapa de maduración es la de generar TCR. Se da gracias a unas moléculas que se están expresando en las células epiteliales de la corteza. En las células epiteliales medulares se producen los AIRE, que son los reguladores autoinmunes. Son moléculas que ayudan a la educación de los timocitos. ¿Cómo? Pues ellas lo que hacen es que evitan que cuando los timocitos sean maduros ataquen lo propio, lo que generaría afecciones autoinmunes. Los LS que entran al timo para convertirse en LSTs son considerados desnudos porque ellos no tienen las moléculas CD4, CD8 y la TCR. Entonces, ya estando dentro del órgano, inician un recorrido, pasan a la parte más externa de la cortical, ingresan a unas estructuras especiales o unidades de maduración que se llaman células nodrizas y pierden las moléculas CD34 y CD7 que se expresaban en ellos cuando ingresaron al órgano y en este momento adquieren el TCR, que es el que les permite como tal interactuar con las células epiteliales. En su viaje hacia la zona medular, después de adquirir la TCR, ellas adquieren unas moléculas de CD4 y CD8, así que se convierten en doble positivas y se reproducen activamente. Se dice que el 95% de los timocitos que se generan en la corteza mueren antes de llegar a la médula como consecuencia de un proceso de selección positiva. Pero lo realmente importante es que el timo tiene un modo de evaluar a sus timocitos. Entonces el proceso de selección empieza primero con una selección positiva, que es como si a los timocitos los sometieran a un examen. Y entonces la idea es evaluar la tolerancia que tienen por las cosas correctas en el cuerpo, por lo propio. Entonces este proceso se conoce como selección positiva. Los profesores o examinadores son las células epiteliales que les preguntan: hey, ¿tienen ustedes receptores que reconozcan las moléculas HLA propias que yo mismo estoy expresando en mi superficie? La respuesta correcta sería sí, si los TCRs de estos timocitos no reconocen a ninguna de las. Los timocitos más listos y más estudiosos que sobreviven a este primer examen pierden una de las moléculas CD4 o CD8 y se convierten en positivos simples. Pasan o ingresan a la zona medular y se someten a un segundo examen o llamado también selección negativa, que es practicado por dos tipos de células, las DC y las células epiteliales del timo. En este examen les presentan agentes propios de órganos como el páncreas, el corazón o los riñones. Entonces, estas células les preguntan a los timocitos en esta ocasión: ¿reconocen ustedes alguno de los péptidos propios que expreso en mi membrana por medio de las moléculas HLA? La respuesta correcta sería no. Si reconocen una de las muchísimas proteínas propias de cada órgano, los timocitos serían destruidos. Si esto no ocurre, o sea, si no se destruyen aunque estén equivocados, más adelante cuando ya entran en la circulación general, pues van a producir reacciones autoinmunes contra el mismo órgano o el tejido pues donde están generados esos péptidos. Por último, debemos saber que el timo exporta varios millones de clones de LSTs diferentes y pues son capaces cada uno de ellos de reconocer determinada gente. En el último año se estableció que al salir del timo los LST se conocen como RTE
o emigrantes tímicos recientes, porque ellos requieren de un proceso final de maduración y este proceso les toma 3 semanas y que se desarrollan los órganos linfoides secundarios con la ayuda de los DCs. Al madurar se convierten en células vírgenes porque no han tenido contacto ninguno con el agente que su TCR puede reconocer. El vaso es el segundo órgano linfoide en tamaño, mide 12 centímetros, alberga el 25% de todos los LS del organismo. El 5% de la sangre expulsada en cada sístole cardíaco pasa por él y permite que cada media hora circule por el órgano la totalidad de la sangre que se debe inspeccionar o para ser inspeccionada. La cantidad de los LS que pasan por él en un tiempo determinado supera a la que circula por los demás órganos linfoides. El vaso está recubierto por una cápsula fibrosa de la cual se desprenden tabiques hacia el interior del parénquima, dentro de los cuales hay arteriolas y fibras nerviosas. A él no llegan canales linfáticos, por lo tanto los LS deben entrar por las ramas de la arteria esplénica. Sus estructuras principales son la pulpa blanca, la pulpa roja, los senos venosos y la zona marginal que vamos a estudiar. El vaso cumple funciones inmunológicas y hematológicas. Esas funciones hematológicas son las de almacenar eritrocitos y destruir los que han cumplido su ciclo vital de 120 días. La primera es iniciar filtrando la sangre que pasa por el vaso. Retiene los microorganismos y los agentes que se escapen de la red linfática o que ingresen al torrente circulatorio. En su pulpa blanca, la parte más externa, se forman los folículos linfoides ricos en las LSB. Si se detecta algún patógeno, por ejemplo, de una vez se da la respuesta inmune específica, la cual hace que los folículos se transformen en centros germinales, donde se generan las células plasmáticas productoras de los ACs. La famosa zona marginal de la que hablábamos está localizada en la proximidad de los senos marginales, que es el lugar por donde ingresan al vaso los LS, entre otros, y separan la pulpa blanca de la roja. En esta zona actúan dos tipos de poblaciones de LSB. Los LSB que terminan su maduración en el vaso y se convierten en LSB-MZ, o sea, los LSB de la zona marginal, y ellos hacen parte de una familia de LSB que se llaman LSB2 o los LBS de la inmunidad adquirida. La otra familia que actúa en la zona son los LSB1 que actúan en la inmunidad innata. El vaso produce tufsina, que es un tetrapéptido que estimula la fagocitosis. Es supremamente eficiente con la remoción de microorganismos opsonizados y con factores del complemento, tanto así que en el hígado están recubiertos, por ejemplo, con ACs, que sería como la comparación entre este órgano y pues el hígado. El vaso es especialista en remover hemófilos y neumococos. Esta es la razón por la cual las personas que están esplenectomizadas son demasiado propensas a septicemias, pues por estos mismos órganos. En las funciones hematológicas del vaso encontramos que sirve de órgano de reserva de eritrocitos y de plaquetas, destruye las células sanguíneas decrépitas, produce factores de coagulación, retira los eritrocitos anormales, la parte que esté alterada, y esto pues da origen a que en la circulación se vean eritrocitos esféricos o de menor tamaño, como por ejemplo lo que pasa con las anemias hemolíticas. Bueno, como mencionó nuestra compañera anteriormente, tenemos los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Estos órganos linfoides secundarios incluyen el vaso, los ganglios linfáticos y los tejidos linfoideos asociados a la mucosa. Esta es una de las categorías, de las dos categorías a las cuales se dividen los órganos linfoideos secundarios. También encontramos la categoría de los órganos linfoideos capsulados. En ellos se produce una secreción que se distribuirá por toda la circulación y también se da como una respuesta local. Los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos en forma de riñón o en una forma riñonada, situados estratégicamente en cada zona de drenaje de los canales linfáticos de la mayor parte de los tejidos y órganos del cuerpo humano. El interior de los ganglios linfáticos se divide en dos regiones diferentes, una que es la corteza y otra que es la médula. Por su parte convexa les llegan los canales linfáticos, aferentes portadores de la linfa, provenientes de la periferia, o sea, del exterior. Por el lado cóncavo entran al ganglio la arteria
que la nutre y sale la vena, y el canal linfático aferente o eferente. Los ganglios linfáticos están recubiertos por una cápsula debajo de la cual hay un espacio o un seno llamado el seno subcapular o subcapsular, que está recubierto por una capa de células endoteliales entre las cuales se intercalan las células mesenquimatosas que se encargan de capturar a los organismos libres que pueden llegar a la linfa a través y directamente al sistema circulatorio. Bueno, los ganglios linfáticos presentan múltiples funciones, de las cuales voy a mencionar. Primero, intervienen activamente en el desarrollo de órganos linfoides secundarios y terciarios. También presentan una función de captura de complejos inmunes, bien sea formados por factores Ag o por factores de citoquinas. Tercero, presentan estos complejos inmunes a los linfocitos B, a los que envían señales de activación. Cuarto, produce un BAF para asegurar la supervivencia de los linfocitos B o linfocitos beta. Quinto, retiene por periodos largos de tiempo los complejos inmunes capturados. Sexto, captura los lipopolisacáridos por medio de la TLR4. Séptimo, produce la IL-6, que es una enzima proinflamatoria y estimuladora de los linfocitos B. 8. En las amígdalas glosofaringeas, en donde están presentes, producen varios tipos de enzimas. 9. Inducen a la apoptosis de los linfocitos beta de los centros germinales que hayan cumplido su función o todo su ciclo. Y 10. Promueven la pronta fagocitosis del MOS de los cuerpos apoptóticos, enviándolos como una señal de apoptosis o de cómeme. Bueno, tenemos la placa de Peyer. ¿Qué es la placa de Peyer o qué son las placas de Peyer? Son estructuras linfoideas estratégicamente ubicadas debajo de la mucosa intestinal. Un adulto promedio tiene a lo largo de su intestino unas 200 placas de Peyer, a las cuales llegan por los capilares venosos del epitelio cuboideo. Bueno, también tenemos que mencionar que los linfocitos de la memoria generados en los ganglios linfáticos, luego de ser activados por su encuentro con su Ag, y en cuya membrana se expresan las adresinas, que son moléculas que le permiten después circular por la sangre e ir al intestino e ingresar por las paredes de las placas de Peyer. Estos linfocitos de la memoria quedan en espera de que una APC les presente su componente Ag, que las generó en los ganglios linfáticos anteriormente, y que han ingresado de nuevo para iniciar de inmediato la producción de sus ACS, o la activación de los linfocitos TCD8, que se tornan, por así decirlo, citotóxicos para las células infectadas por un virus o una bacteria. A partir de este momento ya vamos a hablar de una forma más específica de los linfocitos. Lo que haremos de aquí en adelante es que les voy a ir añadiendo aquellos datos que no se encuentran en la pantalla para que también los conozcamos. Entonces, importante resaltar que los linfocitos son reconocidos como los LS, que son las células responsables de la respuesta inmune adquirida o específica, que todos se originan en la médula ósea y que se dividen en dos grandes poblaciones, los linfocitos B y los linfocitos T. También podemos decir que el nivel normal de linfocitos en un adulto es de 5 por 10 a la 11, donde el 2% de ellos circula en sangre, el 10% se encuentran en médula ósea, el 15% están en las estructuras linfoides de la mucosa y el 65% de los órganos linfoides secundarios, mucosa y piel. También podemos añadir que los linfocitos B y los linfocitos T son morfológicamente indistinguibles. Y como pueden observar en la pantalla, hay una gráfica tomada de la inmunología de Rojas que nos aproxima la ubicación de las subpoblaciones de linfocitos que circulan en sangre, es decir, son subpoblaciones que están dentro de ese 2% de linfocitos que se encuentran en la sangre.
Entonces, si hablamos de la estructura del linfocito como tal, pueden observar en pantalla una fotografía 3D del linfocito que se ha puesto de fondo. Esto nos permite identificar algunas de sus características. Uno, que es una célula esférica de 8 a 12 micras de diámetro y que tiene un núcleo discretamente ovoide que va a ocupar el 90% del volumen de la célula y que tiene un citoplasma bastante pequeño que forma un anillo alrededor del núcleo, donde en la hematología el núcleo se va a teñir intensamente de púrpura y el citoplasma se va a teñir de azul claro. La movilidad de un linfocito es muy diferente a la de un granulocito y su traslación se hace parte de las prolongaciones citoplasmáticas que dan lugar a la formación de una imagen que se ha llamado en espejo de mano. Aparte del listado de las características específicas de la célula del linfocito, podemos decir que también sus organelos son bastante rudimentarios. Ya hemos hablado de la estructura, de las características morfológicas del linfocito como célula, pero no hemos tenido en cuenta que hace 5 décadas atrás la humanidad no conocía cuál era la función específica del linfocito. Hoy ya sabemos que ocupa el segundo lugar después de la neurona en la jerarquía celular del cuerpo humano debido a su complejidad y cantidad de funciones. Aparte de lo que encuentran en pantalla, podemos añadir que la especificidad en el reconocimiento de AGS está acompañada de un inicio de respuesta por medio de la producción de citoquinas o ACS, y también que esa capacidad de guardar memoria al primer contacto del AG le permite al linfocito que en un reingreso o un segundo ingreso, por así decirlo, de ese AG, la respuesta sea muchísimo más rápida y eficiente. Ahora quiero que hablemos de algo muy evidente y un caso muy específico, y es la carencia del timo o su resección en el periodo perinatal. Esta situación está acompañada de una deficiencia inmunológica celular con gran susceptibilidad a infecciones producidas por parásitos, hongos, virus y algunas bacterias que tienen características de reproducirse dentro del mozo. Algunos animales timectomizados no rechazan los trasplantes de órganos o tejidos, y los órganos linfoides tienen una atrofia en las áreas normalmente ocupadas por linfocitos T. Entonces, como podemos entender, pese a la involución que sufre el timo durante el crecimiento y desarrollo del ser humano, sus importancias no se pierden, su función no se pierde, así el órgano como tal involuciona. Y podemos hablar de que esos linfocitos de memoria también forman una red de vigilancia contra el eventual reingreso de este AG, es lo que explicaba anteriormente de su función linfática. Entonces, en esta diapositiva ya vamos a hablar más específicamente sobre la circulación linfática. A su lado derecho pueden observar una imagen que pues muestra el sistema linfático frente al sistema cardiovascular. Y al lado izquierdo, pues la idea de esta gráfica es mostrar los pasos que se dan en la circulación linfática, de lo cual que podemos añadir que esta circulación es muy controlada, como todo en el cuerpo, y es muy distinta para los linfocitos vírgenes como para los linfocitos activados, y que la diferencia entre el linfocito virgen y activado es que los vírgenes son aquellos que no han tenido contacto con el AG, que responde para su receptor específico con el que cuentan, además de que los vírgenes y los activados tienen moléculas diferentes en la membrana que les sirven como pasaportes para ingresar a los distintos órganos y tejidos. Entonces ya tenemos claro que los linfocitos vírgenes son muy diferentes a los activados y que en el caso de los linfocitos vírgenes, cuando no encuentran a su receptor AG o a su AG para el que tienen ese receptor, entran otra vez a otro ciclo de circulación donde durarán ahí varias horas, y cuando encuentran ese AG, pues evidentemente los primeros cambios que ocurren en él son las moléculas de la membrana que cambian, pero también se convierten en una célula efectora y una célula de memoria, y muy importante, va a ir a cumplir su función de defensa en ese lugar donde se ha encontrado o donde ha ingresado ese AG, y para poder llegar allí tiene que cambiar esas moléculas de la membrana.
Aparte de lo que van a encontrar ahora en pantalla, en este otro diagrama que desglosa muy bien las cosas que acompañan esa circulación linfática, podemos decir que las quimioquinas hacen parte de la circulación diferencial y también hacen parte del sistema postal. Añadir que la efingosina 1-fosfato es una molécula que si se bloquea, pues se va a dar acumulación por retención en los linfocitos y evitar así que los linfocitos circulen o hagan su circulación normal. Y podemos añadir que no todo linfocito va a entrar a cualquier órgano linfoide y que su ingreso pues está controlado por esas moléculas que tiene la membrana, que ya las he dicho varias veces, y las PPS, la adresina que tienen una molécula que es la MAdCAM-1, y para entrar a piel los linfocitos usan el receptor para la selectina E, la CLA1, y los linfocitos también van a expresar algunas integrinas para poder interactuar con la caderina de las células epiteliales de la piel y de la mucosa y ubicarse en una forma interepitelial los linfocitos, claro está. Las DCS estimulan a los linfocitos T, CD8 para su expresión y ubicarse bien del CCR9 que le permite reconocer la CCL25 que lo llevará al intestino, o bien también para interactuar con la CCR4 que la lleva a ubicarse o unirse a la CCL17, CCL22 y le facilita su llegada a la piel. Aquellos linfocitos que no encuentran por múltiples ciclos a ese AG para el que tienen su receptor, pues van a morir unas semanas después. Entonces imagínense la cantidad de ciclos que hace un linfocito para poder morir. Y pues básicamente tenemos que aclarar que sus receptores son TCR o BCR. Y lo que los mantiene vivos a los linfocitos T son la ILL, ILM, y lo que mantiene vivo a los linfocitos T es la IL-7 y a los linfocitos B es la citoquina BAFF o la BAF. Ya hablando de algo un poco más específico de la circulación linfática, están los canales linfáticos, donde circula el linfa. Son estructuras tubulares formadas por una capa de células endoteliales, como observamos a su lado derecho. Está toda la circulación linfática y los pequeños túbulos señalados de color verde, y al lado izquierdo pues está una imagen más específica de los canales y se ve que tiene una válvula abierta, una válvula cerrada y indica la dirección del linfa, que se denomina como una corriente unidireccional. Una corriente unidireccional dirigida hacia los ganglios linfáticos de una forma específica, donde también en estos canales se van a expresar moléculas de CCL21 que atraen las DCS portadoras de AGS y pues encontramos en esa linfa también AGS libres, complejos inmunes y TCS. Bueno, en esta última diapositiva llamada los órganos linfoides y la clínica, denominada así en el capítulo de inmunología de Rojas, pues quisiera acercar un poco todo lo explicado durante el video con otros puntos importantes. Y uno de ellos es las inmunodeficiencias. En el caso de la severa mixta, quisiera añadir que es una inmunodeficiencia donde no hay inmunidad adquirida humoral o celular. También que en la ingenencia del timo la deficiencia de la defensa contra microorganismos son microorganismos intracelulares y infecciones virales, y en la anemia aplástica resulta pues una afección que puede ser sin tratamiento oportuno mortal. Y en la esplenectomía, que es la resección quirúrgica del vaso, quisiera que comparáramos esa resección quirúrgica del vaso con la carencia del timo, donde pues vemos que sin el vaso tenemos predisposición a infecciones sistémicas por meningo y neumococo. Y sin el timo tenemos predisposición a infecciones virales, hongos y bacterias. Entonces, como podemos ver, son dos órganos sumamente importantes que con solamente existir en el cuerpo humano tienen una función inmunitaria, que con solamente estar ahí están haciendo algo y disminuyen esa predisposición a las infecciones.
Y el empleo terapéutico del trasplante de células hematopoyéticas madre, pues a lo que encontramos en pantalla quisiera añadir que esto sirve para la corrección del defecto genético correspondiente. Ese procedimiento empleado en el tratamiento de varios defectos de generación de células que van a ir con una participación en el desarrollo y funcionamiento. Entonces, esa terapia logra corregir el defecto. Y también es una terapia usada en el tratamiento de algunos tumores, donde el trasplante de células madre resulta ser beneficioso después de una radioterapia intensa, donde no solamente murieron esas células tumorales, sino que también se destruyó esa médula que estaba en continua proliferación. Y al destruir esa médula, pues vemos que en el caso muy específico de los linfocitos, pues no habrían linfocitos. Entonces, ese trasplante serviría para aumentar la producción celular y principalmente estaría involucrada con los linfocitos. Y por último, quisiéramos darle las gracias por su atención.